Así es, Tolentino. Reina la incertidumbre para los beneficiarios del PAN. Aún no se han identificado los fondos necesarios para garantizar la continuidad del programa a partir de la segunda semana de noviembre. Y la pregunta es inevitable. ¿Cuál sería el impacto si dejaran de llegar estos chavitos? Nos acompaña Marillo Laborde, Chantal Benet, la licenciada Margaret Ramírez, y vía Zoom tenemos a Manuel Reyes, el VP de MIDA. Buenos días a todas. Buenos días. Pero antes a mí me gustaría que usted sea parte de nuestra conversación escaneando el código QR que aparece en pantalla y respondiendo cómo le afectaría si no le llegan los cupones. Muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días, todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Cuéntenme, ¿qué puede llegar a suceder si ya después de la primera semana de noviembre nos quedamos sin el beneficio del PAN? Pues en Puerto Rico unas 47 hogares son recipientes del PAN. Eso son 1.2 millones de personas y ahí tenemos de todos. Cuando hablamos de las personas que reciben el PAN, a lo mejor tenemos una visión de quiénes pueden ser, pero ahí tenemos personas mayores, madres solteras, muchos niños, personas que también están en capacidad de trabajar. O sea que tenemos una variedad de personas que se van a ver afectadas y obviamente son las comunidades más vulnerables. Personas que dependen su alimentación y acceso a productos de primera necesidad del PAN. O sea que en Puerto Rico hay sectores que van a pasar hambre. Oh, pero sí, ya están pasando. Del Banco de Alimentos, utilizando datos del censo. Esto no es inventado. 1 de cada 3 familias en Puerto Rico hoy, antes de que esto suceda, vive con inseguridad alimentaria. El PAN no da. Después de lo que usted está diciendo, que no da. No da. ¿Esto va a sentirse los efectos inmediatamente o esto va a tardar un ratito? Pues la realidad es que usted como economista debe saber un poquito también, pero en nuestra experiencia con los participantes del PAN que no le da el dinero para terminar el mes, esa gente está esperando, esa última semana del mes, están esperando el próximo cheque para poder hacer compras. Ese cheque no va a llegar y va a haber un efecto inmediato luego de esa primera semana. Y no solo eso, sino que tenemos un problema de fondos para los que ya están en el sistema del PAN recibiendo los fondos, pero también viene en cadena otro grupo de personas como son los empleados federales que se están quedando sin cobrar, que van a cualificar para ser parte del PAN, que incluso ya se están volviendo parte de él. Wow. Esto es un efecto en cadena. Ya llevamos 29 días con el gobierno federal cerrado, no pinta como que va a aperturarse prontamente. De hecho, nosotros pensamos que vamos a estar en Thanksgiving con el gobierno todavía en tranque. Esto es una situación preocupante. Todos los sectores deben primero ser juiciosos en el gasto, elección de productos, etcétera, porque esto va a afectar a toda la cadena, no solamente a las personas que reciben el PAN, sino también a los comercios de pequeños y medianos, supermercados, bodegas, colmados, que dependen de estos fondos para ellos poder vender, y eso a su vez se extrapola a que el gobierno incluso va a dejar de recibir fondos. Un efecto dominó, un efecto en cadena. Y nos encantaría hablar con Miguel. Miguel, ¿cómo tú entiendes que están preparados los comercios para lo que viene? Bueno, no hay forma de prepararse, primero que todo Manuel, pero... perdón, Manuel. No hay forma de prepararse. Estamos hablando de alrededor de 50 millones semanales que van a estar entrando, que no van a estar entrando en la economía, alrededor de 200 al mes. Y yo quiero añadir, ¿verdad?, esa cadena que estamos mencionando mis compañeras, que los supermercados no necesariamente van a ser los más afectados. La gente tiene que alimentarse y va a sacar recursos de otras partidas de su presupuesto para poder comer, y por lo tanto todo lo que sean gastos discrecionales y todos los comercios y la economía que depende de esos gastos discrecionales se va a afectar igual, y en algunos casos peor que lo que se afecta en los supermercados, porque el alimentarse no es, ¿verdad?, no es opcional. La gente tiene que buscar y tiene que sacarle otros fondos, y ahí estamos hablando de entretenimiento principalmente, pero igual podemos estar viendo los pagos de auto, los pagos de hipoteca, los pagos de otras cosas, porque la gente no puede dejar de comer. Así que es un efecto en cadena para toda la economía. ¿Cuál sería una solución a corto plazo? Una sugerencia que usted pudiera darle a nuestra gente. A corto plazo, ¿verdad?, no hay mucha. Tenemos que empezar ya a prepararnos. Todavía tenemos, ¿verdad?, al menos 10, 12 días que todo el mundo puede ir ajustando su presupuesto para tener algunos días adicionales de recursos. El gobierno ha hablado de tratar de buscar recursos de otras partidas para tratar de ayudar en
en esta iniciativa, pero yo quisiera, ¿verdad?, que esto sea un wake-up call, una llamada para despertarnos, que a largo plazo lo que tenemos es que sacar a la gente de la pobreza. Correcto. Puerto Rico necesita un enfoque en desarrollo económico y en crecimiento, y en esa medida vamos a tener menos dependencia de estos fondos, y hacia eso es que debemos aspirar. Si esto continúa, los fondos que no lleguen, los fondos federales a nivel PAN, los pequeños comercios que dependen muchas veces de que esa tarjetita llegue, porque a lo mejor ese es el ingreso mayor, ¿qué va a suceder con ellos? Bueno, van a estar en problemas. Hay comercios, mencionaba Chantal, que ¿verdad?, los fondos más o menos entre un 42 y un 45% de la población o de los hogares reciben estos fondos. Wow, pero en el caso de comercios, dependiendo de dónde estén establecidos, si están establecidos en lugares ¿verdad?, donde hay mucha pobreza, puede ser más del 60% de las ventas de un comercio. Wow. Así que ese comercio evidentemente se va a ver bien afectado. Pero quiero repetir y hacer énfasis, la gente va a tener que buscarle otros presupuestos, porque alimentarse no es opcional. Por lo tanto, en esos lugares, con toda probabilidad, el resto del ecosistema económico se va a afectar incluso más que los supermercados. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Usted representa el Banco de Alimentos. Así es. ¿Estamos listos? Estamos listos, estamos preparados, estamos trabajando esto como si fuese una situación de emergencia como cualquier otra emergencia natural. Nuestro equipo está listo, estamos trabajando, contando con que no suceda, pero preparándonos para... Pero se podría sucede. convertir en esto en una crisis humanitaria. Pero cuando tú tienes la mitad de la población, Sí, pero- dependiendo del pan... Sí, es que la diferencia es que sí, en Puerto Rico ha habido hambre, o sea, esto o sea, decir que en Puerto Rico no se pasa hambre no es verdad, pero esta es la primera vez que nosotros vemos que es una política pública federal establecida en donde ellos reconocen, el gobierno federal sabe que hay una población que depende de esto para alimentarse. Tienen el dinero para poder subsistir ese programa, pero es puramente una cuestión política de por qué no están dejando que este dinero fluya a las personas necesitadas. En nuestra encuesta que acabamos de decir, más del 50% dice, si no recibo esa ayuda, no como. Lo que pasa es que muchas personas que reciben esa ayuda no le dan, no es suficiente, porque la gente tiene que pagar donde vive, transporte, Y educación. esto es un tema que podemos estar aquí hasta mañana. mañana. Sí, Les gracias. agradecemos muchísimo el tiempo que han estado aquí con Aquí a nosotros la y que nos orden. vengan a orientar. Esperemos que Siempre un vengamos con placer. buenas noticias. Gracias. Sí. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora pasamos contigo, Manuel.